Ok. Bien, el día de ayer estuvimos viendo la parte del imperativo afirmativo, ¿no? Prácticamente estuvimos viendo toda la clase y referente a cómo se forma este imperativo afirmativo en italiano, ¿no? Resumiendo así, para que lo tengan rápido y fresco en la clase de hoy, ¿no? El imperativo afirmativo se forma utilizando la base del presente del indicativo. Entonces aquí es necesario no haber ya tener bastante asimilado bien la conjugación de los verbos al presente y de modo que para el imperativo vamos a tomar únicamente las personas tú, noi y voi y quitamos esos pronombres y lo que nos queda usualmente va a ser nuestro imperativo con la característica de tener una variación cuando se trata de los verbos en are, ¿no? Cuando se trata de la persona tú, de los verbos en are, usualmente vamos a transformar o vamos a cambiar esa i que tenemos ahí por una a, o cuando tenemos un verbo como por ejemplo mangiare, ¿no? Que tiene un sonido y, no vamos a quitar la i, sino que vamos a añadir la a después de la i, ¿ok? Entonces quedaría con aspettare, aspetta, aspettiamo, aspettate, y con mangiare, mangia, mangiamo, mangiate, perdón. Habíamos visto también, además de la regularidad de la formación del imperativo, habíamos visto uno de los verbos que es irregular. Y en este caso es el verbo fare, ¿no? Que en italiano tiene el imperativo con fai, facciamo, fate. Ok. Esta es la conjugación, la parte del imperativo que se utiliza muchísimo en italiano para dar también observaciones, para dar consejos y para dar órdenes, ¿no? De hecho, justamente. Entonces, cuando, por ejemplo, queremos decir, no, ten cuidado en italiano, se utiliza el verbo fare. ¿No? Decimos, fai attenzione. Fai attenzione y es el ten cuidado del italiano, del español, perdón. Fai attenzione, ¿no? Ten cuidado. Por ejemplo, si queremos hablar del plural, ¿no? Y queremos decir, ¿no? Hagan las tareas, por ejemplo. Eso en italiano quedaría, ¿no? Con fate, fate i compiti. Entonces estoy escribiendo en el chat. ¿Ok? Entonces, este verbo, fare, es irregular. Entonces, esta conjugación hay que memorizarla así tal cual la vemos aquí en pantalla. Bien, ¿hay alguna duda antes de pasar a la segunda parte del tema? No. ¿No? Ok. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte del imperativo. Para los colegas que no se conectaron hoy, que van a ver la grabación y que me están escuchando en este momento, presten mucha atención e intenten también realizar los ejercicios eventuales que haremos el día de hoy, eh, poniendo pausa a este video, ¿no? Poniendo pausa, digo, vamos a hacer tal ejercicio, entonces escuchan la consigna, ya luego lo hacen ustedes y ya luego ven las respuestas, ¿no? Después en la grabación, ¿no? Se los digo sobre todo porque hoy tenemos muchos ausentes, entonces me espero que cuando recuperen la clase, si es que la recuperan, ¿no? Puedan un poco utilizar el mismo método que vamos a hacer en clase para hacer los ejercicios y no ir directamente a las respuestas. ¿Eh? Bien, ahora vamos a ver una parte complementar, que es la parte del imperativo negativo. ¿Cómo se forma un imperativo negativo en italiano? Una vez más, nos vamos a tener que ayudar de nuestro presente del indicativo. ¿Sí? Vamos a tener que recordar a través del presente. Eh, Únicamente en este caso para noi y para voi. Solamente con estos dos pronombres vamos a utilizar el presente. En cambio, para tú, o sea, para la persona tú, vamos a utilizar simplemente el infinitivo del verbo. Mucha palabra aquí. Vamos a ver directamente unos ejemplos acá. Por ejemplo, tengo los mismos verbos de las diapositivas anteriores del afirmativo, del imperativo afirmativo. Ahora los vamos a ver al imperativo negativo. Vean cómo todas las conjugaciones que van con el pronombre tú
¿no? O sea, al menos los que se ubican, ¿no? En donde está el pronombre tú. El verbo está al infinitivo. El verbo está no se conjuga, ¿no? Queda al infinitivo. Siempre cuando tengamos la parte de la segunda persona, ¿no? De tú, no se va a conjugar en esta parte del imperativo negativo. Entonces, aspettare quedaría, ¿no? Non aspettare. Y ya luego, si hacemos recurso al presente, hoy tenemos non aspettiamo e non aspettate. Lo mismo para leggere, non leggiamo, non leggete, aprire, non apriamo, non aprite. Entonces aquí la característica principal del imperativo negativo es que la segunda persona que se utiliza, el pronombre tú, no va a necesitar de la conjugación. El verbo va a ir, después de la palabra non, va a ir al infinitivo. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, Sí. sí, profesor. Ok, gracias. Esa es la primera parte. Em, Ahora, regresando abriendo un poco de paréntesis antes de hacer un poco de ejercicios, tenemos aquí algunos imperativos irregulares, además del verbo fare que hemos visto en las diapositivas, en estas diapositivas aquí, ¿no? Tenemos estos imperativos irregulares, perdón. Em, por ejemplo, con el verbo essere, ¿no? Y con el verbo avere, ¿no? Los dos verbos irregulares por excelencia, usualmente en el idioma italiano y en muchos idiomas en sí. El verbo essere tiene su conjugación como sigue al imperativo. Si, siamo, siate. Mientras que avere, abbi, abbiamo, abbiate. Una vez más, aquí no hay regla detrás, por eso son irregulares y hay que aprenderlos así. Me gustaría que esta parte quede, al menos se entienda de cierto punto, porque es muy común encontrar este tipo de imperativos, sobre todo en cualquiera de las tres conjugaciones que vemos aquí, no de ambos verbos, de estos dos irregulares. Por ejemplo, cuando en español tenemos esta parte que forma parte también de algunas oraciones litúrgicas, ¿no? Religiosas, por ejemplo, ten piedad de mí, ¿no? Ese ten piedad de mí del español, en italiano es abbi pietà di me. Déjame piedad de mí. Esto se los muestro porque justamente abbi es ten, ¿ok? Abbi es ten, porque está con el pronombre tú, ¿no? Tú abbi pietà di me, pero recuerden que el imperativo nunca utilizamos los pronombres, solo están allí como una guía para recordarnos que forma parte de esa conjugación, pero no se utilizan, ¿no? Eh, por ejemplo, también cuando, oh, no sé, los padres, ¿no? Le hablan a los hijos y usualmente le dicen, ¿no? Sean pacientes, ¿no? Ya llegamos a tal lugar, ¿no? Esperen, sean pacientes. Eh, tengan paciencia, ¿no? En italiano se utiliza este mismo verbo avere, ¿no? En el caso de plural, de voi, quedaría, ¿no? Abbiate pazienza, ¿no? Que significa tengan paciencia. Ok, ¿sí me dejo entender? Sí. Sí. Sí, sí. Ok, ahora el verbo essere, igualmente lo encuentran siempre, también en la forma imperativa en muchas ocasiones. Tenemos aquí, la primera es sí, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos decirle a alguien que sea amable con las personas, ¿no? Cuando decimos en español este se, ¿no? Este sí, la primera conjugación del imperativo de essere es el se del español, ¿no? Pero no del se del verbo saber, sino del se justamente de imperativo de ser. Entonces, por ejemplo, cuando queremos decir no sea amable, ¿no? Decimos en italiano si gentile, sea amable, ¿no?
Cuando decimos sean tranquilos o estén tranquilos o sean, no sé, dígame un imperativo con sean en español, que no se me ocurre nada. Mm, mm, Podría decirse, no sean aburridos o no seas aburrido, no sé. mm. No, a ver, estaba buscando uno con sean justamente para utilizar siate, ¿no? Del italiano. Entonces, tipo, no sean, claro, vamos a intentar traducir no sean aburridos del español, ¿no? Siguiendo la regla, ¿no? Vamos a decir non siate noiosi. No noiosi quiere decir aburridos en italiano. Eh, entonces, justamente, ¿no? Tienen que memorizarlos estos, ¿no? Tienen que intentar memorizarlos y crear una que otra frase con cada uno, ¿no? Para intentar fijarlos al menos, si no aprenderlos, al menos reconocerlos cuando los encuentren posteriormente en lecturas. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, gracias. Bien, ahora, otro detalle más, otra característica es que algunos verbos pueden tener una forma irregular para la parte de tú, ¿no? Junto al mismo tiempo con la forma regular que podríamos encontrar. O sea, como que algunos verbos contemplan un doble imperativo, una doble forma del imperativo a la forma tú, ¿no? Perdón, al pronombre tú. Aquí tengo los más utilizados, los más comunes. Por ejemplo, andare, hemos visto que es vai, ¿no? El imperativo normal, pero también se puede encontrar con va y un pequeño apóstrofe, ¿ok? Va. Fare, hemos visto que es fai, pero también es fa, así como está. Este no es un acento, atención, lo que ven arriba es apóstrofe, no es acento. Y esto, gran detalle aquí, no lo confundan cuando lo vean. A veces hay personas que incorrectamente escriben digitalmente por ejemplo, el verbo essere, ¿no? La E de lui è, no lo so, lui è mexicano, ¿no? Ese verbo essere, esa E, a veces le escriben E apóstrofe. Ok, a ver, y solo pequeño detalle, justamente esta situación manda ¿cómo se dice? Manda en locura a todos los profesores, porque justamente se intenta modificarla porque es incorrecta, ¿no? Es incorrecta y lleva a muchísimos malentendidos en cuestión de comprensión, cuando ya se llega a tener frases muy complejas, ¿no? Entonces, solo para precisar, esto que ven aquí es en serio un apóstrofe, no es un modo extraño de escribir un acento, atención. Entonces, el verbo dire es dici, ¿no? A la persona tú, pero también es di. Stare es stai, pero también es sta. Dare es dai, pero también es da. Así que no se sorprendan cuando en algunos textos, ejercicios o libros o en algunas series de televisión o algunas canciones escuchen, ¿no? Una cierta construcción al imperativo, pero no escuchen, por ejemplo, no fai, sino fa, ¿no? O no dici, sino di. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Por ejemplo, un ejemplo, una frase de ejemplo con dire, ¿no? Quedaría esta estructura di la verità, ¿no? Quiere decir, ¿no? Di la verdad, ¿ok? Entonces hay un gran ejemplo. Yo, por ejemplo, en todo el tiempo que estoy viviendo por allá, nunca escuché que alguien me dijera dici la verità, como para decirme di tú la verdad, ¿no? Tú di la verdad. Siempre, todas las personas con las que hablé alguna vez en el contexto que ameritaba, escuché que dijeran di la verità. Entonces, ciertas variaciones en este tipo de irregularidades son mucho más comunes que las formas estándar. ¿Ok? Este dichi lo dicen más solo, por ejemplo, ¿no? Como cuando, no sé,
están hablando en un grupo de 3, 4 personas, ¿no? Y de repente alguien interviene, quiere decir algo, pero otra persona no lo escuchó o no se dio cuenta que estaba hablando esa persona y le interrumpe y continúa hablando normalmente. Entonces, uno de los miembros de la conversación podría decir, no, no, aspetta, ¿no? Por ejemplo, Gustavo, dici, ¿no? Podrían como quedarme la palabra diciéndome dici, justamente, ¿no? Entonces, en ciertos contextos uno es más utilizado y en otros contextos es únicamente utilizado la otra versión. ¿Sí me dejo entender? Sí. Ujú. Entonces se podrían utilizar los dos. Sí, se pueden utilizar las dos, de cada una que venga aquí. Y las van a encontrar probablemente, ¿no? Si a alguno de ustedes les gusta leer cosas en italiano o tienen, no sé, amigos agregados a las redes sociales, es muy probable que encuentren estas variaciones, ¿no? En publicaciones también. Bien. Ok, bien. Mm, Ahora, yo tengo aquí algunos ejercicios, ¿no? Tengo algunas frases que me gustaría que ustedes completen con el imperativo, ¿no? El imperativo de lo que está aquí entre barras, ¿no? Por ejemplo, la número 1 dice, tú devi partire, ¿no? Tú tienes que irte. Y luego, claramente, el espacio acá, ¿no? Para completar con esta parte al imperativo. Y luego, ya luego la frase quedaría, ¿no? Junto con el resto de la frase en sí, ¿no? Tú devi partire, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos transformar al imperativo? Recuerden que esta es una guía, ¿no? El verbo principal en este caso es partire. Partí. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría toda la frase? Partí con me. Ujú. Parti con me, exactamente. Y quiere decir, ¿no? Mm, Parti con me, como que ándate conmigo, ¿no? Como vete conmigo, o sea, como que vayámonos, ¿no? En ese sentido. No sé, te quiere decir, ok, vayámonos juntos, parti con me, ¿ok? Vamos a ver la 2. Tu non devi restare a casa. Resta. Mira que es negativo, Non resta. ¿no? ¿Cuál Non es la? devi restare a casa. Ajá, ajá, ok. Quedaría non restare a casa. No, a ver, les repito, esto es una guía, no hay que utilizar todo lo que, o sea, simplemente es una construcción para decirnos, ¿no? Más o menos el verbo principal para luego nosotros transformarlo. Entonces, aquí tenemos tu non devi restare, ¿no? Con un verbo modal. Claramente el verbo principal es restare y tenemos una frase al negativo, ¿no? Non. Entonces, al imperativo va a quedar non restare a casa. ¿Ok? Vamos con la 3. Noi dobbiamo viaggiare insieme. Quedaría viaggiamo insieme. Mhm, exacto. Viaggiamo insieme. Bene. Numero 4. Voi non dovete disturbare. Disturbare es molestar, incomodar también. Non disturbate. Ajá, exacto. Non disturbate. Bene. Frase 5. Tu devi comprare il biglietto. Compra. Compra, muy bien. Compra il biglietto. Mhm. ¿Qué cosa era biglietto?
¿No recuerdan? No. Biglietto puede ser muchas cosas, como ticket, como entrada, como pasaje, ¿no? Billete de avión, billete de tren, billete de bus también. Oh, ¿No? Entrada para concierto también. Ujú. Biglietto. Frase 6. Tu non devi studiare così tanto. non studiate. No. ¿Es con tú? Ajá. Non studiare. Non studiare. Recuerda que intentamos no poner una E delante de los verbos que empiezan con S. No, non studiare directamente. Bien, no studiare così tanto. O no estudies tanto, quedaría, ¿no? en español. Frase 7. Noi dobbiamo fare 2 chiacchiere. Chiacchiere, perdón. Aquí tienen que... Facciamo. Ajá, buenísimo, justo les iba a decir. No recuerden que este es el irregular. Facciamo 2 chiacchiere. Chiacchiere, ¿qué cosa es? No sé si recuerdan cuando les dije esa vez. ¿No? Cuando decimos en italiano, facciamo 2 chiacchiere. No, andiamo al bar, beviamo un caffè, facciamo 2 chiacchiere. Quiere decir, ¿no? Conversamos un poco. ¿Mm? Chiacchiere de por sí significa charla, ¿no? Una pequeña charla, una conversación así veloz, rápida también. Entonces, cuando se dice facciamo 2 chiacchiere, lo que siempre se utiliza la misma expresión con due, no das a entender lo que vas a hacer una... O sea, hace tiempo que no ves a esa persona, entonces vas a hablar un rato con ella y no sé, vas a estar, no sé, conversando mucho de repente. Frase número 8. Voi non dovete interrompere. Quedaría no, non interromperi. ¿Es con voi? Interrompete. Ah, ok. Ok. Sí, non interrompete. Ujú. Recuerda que solo el infinitivo cuando tenemos solo tú, ¿no? Cuando tenemos aquí, ¿no? Tú non devi restare, non restare. Utilizamos el infinitivo. El resto, no y voy, utilizamos igual la conjugación del presente del indicativo. Frase 9. Tu devi prendere un bicchiere di vino. Prendeti. Mm, espera, me perdí. No. ¿Cómo habías dicho, perdón? Prendeti. No. Prendere, ¿cómo conjuga al presente? Prenderi. No. ¿No lo recuerdan? Io prendo, tu prendi, noi... perdón, lui lei prende, noi prendiamo, voi prendete, loro prendono. Entonces Entonces, quedaría prendi un bicchiere di vino. ok. Prendi un bicchiere di vino, ¿no? Un vaso de vino, una copa de vino, si queremos en español, ¿no? Hacer la traducción más correcta. Bien, frase 10. Tu devi intendere quello che dico. Intendi. Ujú, intendi quello che dico, ¿no? Quiere decir un poco como entiende lo que digo. Ok. 11. Noi dobbiamo sentire quella canzone. Quedaría sentiamo quella canzone. Ujú, bene. Sentiamo quella canzone. No, esto es algo también importante. Aquí tenemos este verbo sentire, ¿no? Que es un falso amigo. Se conoce así este tipo de verbos de que
pueden ser parecidos a algunos en español, pero en español quieren decir una cosa y en italiano otra. Entonces, se les llama falsi amici en italiano, a este tipo de verbos. Este es uno de ellos. No sentire, usualmente un hispanohablante, si escuchas o lees este verbo, vas a decir, sentir, como lo decimos nosotros, ¿no? En español. Yo siento, no sé, emociones, siento, no sé, algo, ¿no? Que me lleva a expresar sensaciones físicas también. En italiano, en cambio, el verbo sentire quiere decir escuchar. En primera acepción, ¿ok? Y como segunda acepción va a tener también el mismo significado que en español, sentir algo, ¿ok? O sea que un italiano de por sí, ¿no? Si dices, no, io sto sentendo la música, ¿no? Ahí estás utilizando la primera acepción del verbo sentir en italiano, escuchar, ¿ok? Mientras que si tú dices en italiano, mi sento male, estamos utilizando la segunda acepción, o sea, el segundo concepto del verbo, el segundo significado, si queremos decirlo así, ¿no? De sentir algo. En este momento me siento mal, ¿ok? Pero la primera acepción es la principal, la que más se encuentra, ¿no? De por sí. Y la otra está muy limitada a conceptos en los cuales uno sienta algo de emoción o algo, sensaciones físicas. ¿De acuerdo? Sí, Sí. Bien. Ahora, nos quedamos aquí, chicos. El día lunes vamos a retomar porque tengo varios ejercicios aquí que me gustaría practicar con esta parte. Gracias por haberse conectado. Aunque tengan un bonito fin de semana. E ci vediamo lunedì. Buon fine settimana. Arrivederci, ragazzi. gracias. Ciao. Gracias. Buona Chao. serata.